Me llamo Rosario Méndez, tengo 68 años y he pasado la mayor parte de mi vida dentro de estas 4 paredes que llamo mi hogar. Esta casa, con su techo antiguo y sus paredes agrietadas, no solo guarda mi historia, también guarda mis sacrificios, mis risas y mis lágrimas. La construí junto a mi difunto esposo, ladrillo a ladrillo, cuando el dinero apenas alcanzaba para el pan del día. Nunca imaginé que, con el tiempo, lo que tanto cuidé se convertiría en el escenario de mi humillación. Mi hijo Daniel se casó hace 5 años con una mujer llamada Clara. Al principio creí que sería una bendición. Llegó con esa sonrisa que enamora, con palabras dulces y modales suaves. La recibí en mi casa con los brazos abiertos. Como a una hija. Le di lo mejor de mí, le preparé su plato favorito cada domingo y la ayudé a instalarse sin pedir nada a cambio. Pero con el tiempo, su sonrisa se volvió diferente. Ya no era dulce, era condescendiente. Como quien mira a alguien desde arriba. Al principio fueron pequeñas cosas. Cambiaba los muebles de lugar sin preguntar, se quejaba del olor de mi guiso o criticaba mis cortinas por anticuadas. Yo lo ignoraba. Pensaba, es joven, tiene su carácter, aprenderá con el tiempo. Pero los días se hicieron semanas y las semanas. Meses hasta que la falta de respeto se volvió rutina. Una tarde de abril, mientras lavaba los platos, la escuché hablar por teléfono en la sala. No lo hice intencionalmente, simplemente su voz se elevó más de lo necesario. No sé cómo mi suegra aguanta aquí, todo lo hace a su manera. Como si esta casa fuera suya. Sentí un nudo en el estómago. ¿Suya? Pensé, si supiera que cada centímetro de esta casa lo levanté con mis manos, que cada cuenta la pagué yo sola. Después de la muerte de su suegro, ese día no dije nada. Callé como he callado tantas veces en mi vida. Pero el silencio, a veces, es la antesala del estallido. La tarde del incidente llegó sin aviso. Fue un martes gris. Daniel había salido a trabajar y Clara estaba en la cocina, hurgando en mis cosas como si el mundo le perteneciera. Yo estaba sentada en el comedor, remendando una sábana vieja. Cuando la vi abrir mis cajones, le dije con calma, Clara, por favor, esas son mis cosas. Si necesitas algo, pídemelo. Ella giró hacia mí, con esa mirada altiva que ya me resultaba familiar. Ay, Rosario, me dijo, usted se preocupa demasiado por cosas sin valor. Es solo una cocina, sí, le respondí. Pero es mi cocina. Fue entonces cuando lo dijo. Las palabras que aún resuenan como un eco que no se apaga. No me hable así, vieja. El aire se detuvo. Mi corazón también. No porque me doliera la palabra vieja, sino por el veneno con el que la pronunció. Mi nieto, que estaba jugando con sus carritos en el suelo, se quedó inmóvil. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero no lloré. Ya no tenía lágrimas para eso. Guardé la aguja y el hilo, me levanté con calma y salí al patio. El cielo estaba gris. Como si supiera que esa tarde algo estaba muriendo. Me senté en la banca de madera, donde tantas veces descansé junto a mi esposo, y recordé sus palabras. Nunca dejes que nadie te quite el respeto, Rosario. El respeto es lo único que no se recupera. Esa noche, después de cenar en silencio, supe que había llegado el momento de cumplir su consejo. Esperé a que Daniel regresara y se durmiera. Clara se encerró en su cuarto como si nada hubiera pasado. Yo me quedé en la cocina, con las manos apoyadas sobre la mesa y la mirada fija en las baldosas. Frente a mí, sobre la repisa, estaba la carpeta azul, donde guardaba todos los documentos de la casa. La tomé, la abrí y la acaricié con los dedos. Las escrituras seguían a mi nombre, intactas, limpias, legales. Al día siguiente, pedí una cita con mi abogado, don Ernesto, un hombre mayor que me había ayudado con los trámites cuando murió mi esposo. Le conté lo sucedido, palabra por palabra. Me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, hasta que finalmente dijo, Doña Rosario, usted tiene todo el derecho de decidir quién vive en su propiedad. Nadie puede hablarle así en su propia casa. Salí de su oficina con una sensación extraña, una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que había perdido, alivio por lo que estaba a punto de recuperar esa noche, mientras el reloj marcaba las 11. Caminé hacia la habitación de Clara. Golpeé la puerta con suavidad. Ella abrió, irritada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó con tono cansado. La miré a los ojos, con calma, y le dije, empaca tus cosas, Clara. Mañana por la mañana te vas de mi casa, rió con burla. ¿Ah, sí? ¿Y quién me va a sacar? La dueña de esta casa, respondí. Yo, su risa se borró al instante. Por primera vez en mucho tiempo, la vi temblar. No porque gritara, no porque alzara la voz, sino porque hablé con la serenidad de quien ya no tiene miedo. Esa fue la última noche que durmió bajo mi techo. Al amanecer, cuando el sol apenas iluminaba el patio, ella salió con sus maletas, sin decir palabra. Daniel intentó interceder, pero solo le dije, hijo, hay cosas que un hombre debe resolver solo. Esta es una de ellas. Cuando la puerta se cerró,
Sentí un silencio profundo, pero no era soledad. Era paz. Por primera vez en muchos años pude respirar sin sentirme una intrusa en mi propio hogar. El silencio, que quedó después de su partida, no fue inmediato consuelo. Era un silencio pesado, lleno de recuerdos rotos y palabras que nunca debieron decirse. Caminé por la casa despacio, como si cada habitación guardara el suspiro de algo que se había ido. A veces uno cree que la paz llega en cuanto se aleja la tormenta, pero no es cierto. La paz tarda, llega en gotas, no en oleadas. Esa mañana me senté en la mesa del comedor y preparé café solo para mí. No recordaba la última vez que había desayunado en silencio, sin tener que soportar comentarios de que el pan estaba duro o de que el café olía demasiado fuerte. El reloj colgado en la pared marcaba el paso de los minutos y cada tic-tac me recordaba que, por fin, la casa era mía otra vez. Daniel no dijo mucho. Pasó la primera semana con un gesto de rabia contenida. Llegaba tarde, comía sin hablar y se enterraba en su cuarto. Yo no le reproché nada, sabía que también le dolía. Aunque no quisiera admitirlo, le había costado ver cómo la mujer que amaba se marchaba por una discusión entre su madre y su esposa. Pero había cosas que él no entendía, cosas que solo la vida enseña. Una tarde, mientras tendía la ropa, lo vi salir con una maleta. No me sorprendió. Caminó hacia la puerta sin mirarme y solo dijo: necesito tiempo. Mamá, sentí. No traté de detenerlo. Cada uno debe irse cuando siente que no cabe en su propio aire. Durante los días siguientes, la casa se volvió aún más silenciosa. Pero no era una soledad triste, era una soledad necesaria. Me dediqué a limpiar cada rincón, a sacar lo que ya no servía y a recuperar los espacios que antes evitaba. Redescubrí la cocina, esa que Clara había hecho suya. Volví a preparar mi guiso de lentejas y el aroma me llenó la casa como si quisiera recordarle a las paredes quién era su dueña. En las tardes, me sentaba en el patio a coser. Los vecinos me saludaban con curiosidad y algunos se atrevían a preguntar por Daniel y Clara. No entraba en detalles. Solo decía: cada quien sigue su camino. Era mi forma de cerrar el tema, sin alimentar el morbo. Una noche, mientras veía las luces del vecindario desde la ventana, me pregunté si había hecho lo correcto. No soy una mujer de piedra. Las dudas me visitaban en silencio. Me dolía haber llegado a ese punto con la esposa de mi hijo. Pero también sabía que permitir el irrespeto habría sido traicionar mi historia. La de una mujer que lo dio todo y a la que nadie regaló nada. 2 semanas después sonó el timbre. Era don Ernesto, mi abogado. Venía con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa tranquila. Doña Rosario, como hablamos, la escritura ya está actualizada y en orden. Su nombre está limpio, sin cargas ni reclamaciones. Gracias, Ernesto, le dije mientras lo invitaba a pasar. Y si me permite, le traje algo más. Sacó un sobre y me lo tendió. Es la copia de la escritura de su esposo. Me pareció justo que la tuviera con usted al leer su nombre. Me temblaron las manos. Hacía años que no veía esa firma. La acaricié con la punta de los dedos como quien toca un recuerdo que no quiere borrar. Nunca dejes que nadie te quite lo tuyo, me había dicho él una noche antes de morir. Y tenía razón. Ese día decidí cerrar un ciclo. Fui al cuarto de Daniel. Recogí su ropa y la guardé en una caja. No era un castigo, era una forma de cuidar lo que él dejó. Después bajé al sótano, donde guardaba los viejos álbumes familiares. En uno de ellos encontré una foto, Daniel de niño con su padre, pintando la cerca de madera. Ambos sonreían con el mismo brillo en los ojos. Me senté en el suelo, con la foto entre las manos, y lloré. No de tristeza, sino de alivio. El tiempo pasó lento, como si el reloj quisiera darme la oportunidad de aprender a estar sola, sin sentir vacío. Me levantaba temprano, cocinaba, escuchaba la radio y salía a caminar al mercado. La gente del barrio empezó a mirarme con otro tipo de respeto. Ya no era la mamá de Daniel ni la suegra de Clara, era simplemente Rosario, la mujer que defendió su casa sin gritar, la que se impuso con dignidad. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuché la puerta abrirse. Era Daniel. Venía más delgado, con los ojos cansados, y en las manos traía una bolsa de pan dulce. Mamá dijo, en voz baja, ¿podemos hablar? Lo invité a pasar. Se sentó frente a mí, en el mismo lugar donde Clara solía dejar su taza de té sin terminar. Hubo un largo silencio antes de que hablara. No sabes cuánto me pesa todo esto, dijo al fin. Me equivoqué, mamá. Me alejé porque no sabía cómo elegir entre ustedes. Y terminé perdiendo a las dos. Yo respiré profundo y respondí con calma, no necesitabas elegir, hijo. Solo debías poner límites. El respeto no se reparte, se exige. Daniel bajó la mirada.
Tenía los ojos llenos de lágrimas. Clara se fue, susurró. Me dijo que no soportaba vivir con una sombra encima. Las sombras no se crean solas, hijo, le dije. Se crean cuando alguien apaga la luz. Nos quedamos callados. Después, sin decir más, me abrazó. No recuerdo la última vez que lo hizo. Sus brazos eran los de un hombre, pero su llanto era el de aquel niño que un día pintó la cerca junto a su padre. Esa noche cenamos juntos. Era la primera vez en meses que la casa volvía a tener risas, aunque fueran tímidas. Entendí que, a veces, hay que perder algo grande para recuperar lo esencial. Antes de dormir, fui al jardín y miré las estrellas. Pensé en mi esposo, en Daniel, en todo lo que había pasado. Me di cuenta de que no necesitaba pedir disculpas por defender mi dignidad, porque hay momentos en la vida en que callar es rendirse. Y yo ya me había rendido demasiadas veces, por fin. Me sentí en paz. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma nueva, esa que llega cuando las heridas empiezan a cerrar. Daniel venía todos los días después del trabajo. A veces traía pan, otras frutas o flores para el jardín. No hablábamos mucho de Clara y yo no preguntaba. Aprendí que algunas historias se entierran solas sin necesidad de buscar culpables. En lugar de eso, hablábamos de cosas simples, del clima, de las noticias, de mi nuevo pasatiempo con las plantas. Mi nieto Lucas volvió a visitarme un sábado. Cuando lo vi entrar, corriendo hacia mis brazos, sentí que el corazón me volvía al cuerpo. «Abuela», gritó con esa alegría que solo los niños conservan intacta. Me abrazó fuerte y su calor borró de golpe la frialdad de todos esos meses. Le preparé chocolate caliente y le conté historias del tiempo en que su papá era niño, cuando corría por el mismo pasillo con los bolsillos llenos de canicas y las rodillas raspadas. Mientras lo veía reír, pensé en cómo la vida a veces da vueltas solo para mostrarnos el valor de lo esencial. Me di cuenta de que no había nacido para pelear, sino para resistir. Que el verdadero triunfo no era echar a Clara de mi casa, sino no dejar que su desprecio me convirtiera en una mujer amarga. Un domingo por la mañana, Daniel me dijo que quería arreglar el jardín. Papá siempre hablaba de plantar rosales, recordó. Pasamos la tarde cavando la tierra. El sol caía lento, dorando las paredes, y el olor a tierra mojada me hizo sentir que algo dentro de mí también estaba floreciendo. Mientras trabajábamos, Daniel se detuvo un momento y me miró con sinceridad. «Mamá», estuve pensando. Clara no fue del todo mala. Su voz era suave pero cansada. Creo que simplemente no sabía convivir con alguien que no podía controlar. Sonreí con tristeza. Hijo, la soberbia es una enfermedad que muchos confunden con fuerza. Yo no la odio, Daniel, pero no puedo permitir que vuelva a tratarme como si yo fuera invisible. Él asintió. Sabía que las puertas cerradas con dignidad no deben abrirse por costumbre. Al caer la tarde, Lucas apareció con un pequeño rosal entre las manos. «Es para ti», abuela dijo con una sonrisa inocente. Papá me ayudó a elegirlo, le agradecí con un beso en la frente. Lo plantamos juntos, justo al lado del banco, donde tantas veces me senté a llorar. Ese pequeño rosal se convirtió, sin saberlo, en un símbolo de todo lo que habíamos sobrevivido. Esa noche, mientras cenábamos, Daniel rompió el silencio. «Mamá», Clara llamó. Dejó el tenedor sobre el plato y suspiró. «Dice que quiere verte», sentí un escalofrío. No de miedo, sino de precaución. «¿Y para qué querría verme?», pregunté. «Dice que necesita pedirte perdón». No respondí enseguida. En mi interior, algo se debatía entre la curiosidad y la prudencia. El orgullo me decía que no hacía falta verla nunca más. El corazón, en cambio, susurraba que los ciclos solo se cierran cuando se perdona. «Si quiere venir, que venga», dije al fin. «Pero no lo hago por ella, Daniel, lo hago por mí». Al día siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Preparé café, abrí las ventanas y dejé que el sol entrara en la casa. No era ansiedad, era preparación. Quería recibir lo que viniera sin amargura. A las 10 en punto, escuché el timbre. Era Clara. Estaba más delgada, el rostro pálido y sus ojos. Sus ojos ya no eran los de una mujer arrogante. Me saludó con la voz temblorosa. «Buenos días, doña Rosario pasa», Clara, le dije, sin emoción pero sin dureza. Nos sentamos en el comedor. Durante unos segundos, solo se oyeron los sonidos del reloj. «Yo vine a pedirle perdón», empezó. «Fui grosera, injusta y no tengo excusas. Perdí todo por mi orgullo». La miré y en ese instante comprendí que la vida ya la había castigado más de lo que mis palabras podrían hacerlo. Había aprendido a golpes lo que yo intenté enseñarle con paciencia. «Clara», dije con calma, «el respeto no se ruega, se cultiva. Pero si vienes con el corazón sincero, no tengo nada que negarte». Se le humedecieron los ojos. «No espero que me perdone. Solo quería decirle que me arrepiento», asentí despacio. «Te perdono, Clara. No por lo que hiciste, sino por lo que he aprendido gracias a ti». Nos quedamos un rato en silencio. No hubo abrazos ni lágrimas compartidas. Solo dos mujeres frente a frente, entendiendo que el daño también enseña.
Antes de irse, me dio las gracias, y aunque no lo esperaba, al cruzar la puerta, me dejó una flor blanca sobre la mesa esa noche mientras la colocaba en un jarrón. Pensé en lo extraño que es el perdón, no borra el pasado, pero lo vuelve más liviano. Los días siguientes fueron más tranquilos. Daniel parecía más en paz. Lucas volvía con frecuencia y la casa recuperaba el sonido de la vida. A veces, por las tardes, me sentaba en el jardín con una taza de té y miraba el rosal que habíamos plantado. Ya tenía su primer brote. Pensé que la vida, de alguna manera, siempre encuentra la forma de volver a empezar. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás del muro, Daniel me dijo, mamá, quiero que sepas algo. Si no hubieras hecho lo que hiciste, yo habría perdido más que una esposa. Habría perdido a mi madre y a mí mismo. Le sonreí. Hijo, lo importante no es lo que se pierde, sino lo que se aprende. Yo aprendí a no callar cuando duele. El viento sopló suave, moviendo las hojas del rosal, y en ese silencio compartido, supe que, finalmente, mi casa y mi alma estaban en paz. Desde aquella mañana en que Clara cruzó mi puerta con la cabeza baja, mi vida empezó a tener otro ritmo. Ya no vivía esperando disculpas ni buscando revancha. Me levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba que el sol acariciara el mantel bordado por mis propias manos. Había aprendido que la vida, cuando la observas con paciencia, siempre encuentra el modo de devolver la calma a quien la merece. Los días se sucedían con la serenidad de quien no tiene deudas emocionales. Daniel venía todos los domingos con Lucas. A veces nos quedábamos horas en el jardín, hablando de cosas pequeñas. Lucas se entretenía con su rosal, cuidando los brotes nuevos como si fueran un tesoro. Lo observaba mientras cavaba la tierra con sus manos pequeñas, y pensaba en lo diferente que era su inocencia al orgullo adulto que tanto daño nos había hecho. Una tarde, Daniel trajo una noticia inesperada a mamá. Clara consiguió trabajo en otra ciudad, me dijo, sin mirarme directamente. Va a mudarse pronto, asentí en silencio. No sentí ni tristeza ni alegría. Solo una especie de alivio manso. Es lo mejor para todos, hijo, respondí. Tal vez el tiempo lejos le enseñe lo que el amor cercano pudo. Daniel asintió y durante un rato ninguno habló. Era un silencio distinto, un silencio que no pesaba, que no exigía palabras. Esa misma noche, mientras cenábamos, Lucas me dijo con una sonrisa, abuela, cuando sea grande, quiero hacer una casa como la tuya. Me reí. ¿Cómo esta? Está vieja y tiene grietas, mi amor, sí, pero huele bonito, respondió. Huele a ti. Su inocencia me desarmó. A veces los niños dicen sin saberlo las verdades más grandes. Esa casa, con sus grietas y su historia, tenía mi alma en las paredes. Y ahora que el respeto había vuelto a habitarla, cada rincón parecía brillar distinto, empecé a escribir un cuaderno. No con la intención de publicar nada, sino para dejarle a Lucas un pedazo de mi historia. Escribía sobre mi niñez, sobre su abuelo, sobre los días en que todo costaba el doble, pero se disfrutaba el triple. También escribí sobre Clara, aunque no desde el rencor. Quería que él entendiera que el respeto no se impone con gritos ni con miedo, sino con ejemplo y firmeza. Una tarde, mientras redactaba en el patio, Daniel se acercó con una caja. Mamá, encontré esto entre las cosas de papá, dijo. Era una libreta vieja con la letra de mi esposo. En la primera página había una frase escrita con tinta desvanecida: que nadie te quite tu lugar porque quien lo hace te borra la historia. Me quedé mirando esas palabras largo rato. Sentí que, de algún modo, él seguía cuidando de mí desde algún rincón del cielo. Daniel se sentó frente a mí con expresión serena. He estado pensando, me dijo. Quiero que te vengas a vivir conmigo y con Lucas. No quiero que estés sola. Lo miré con ternura. Hijo, no estoy sola. Estoy conmigo misma, que es algo que aprendí hace poco a valorar. Pero, mamá. Daniel lo interrumpí con una sonrisa. Mi tiempo aquí todavía tiene propósito. Esta casa me necesita. Y tú sabes que cuando una casa está en paz es porque su dueña lo está también. Él sonrió, resignado. Sabía que, cuando tomaba una decisión, nada ni nadie podía cambiarme de parecer. Días después, recibí una carta. Venía sin remitente, pero reconocí la letra. Era de Clara. Decía pocas palabras, pero sinceras. Gracias por no odiarme. Usted me enseñó más con su silencio que la vida con sus golpes. Estoy intentando ser una mejor mujer. Ojalá algún día mi hijo esté tan orgulloso de mí como lo está de usted. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cuaderno donde escribía mis memorias. No porque quisiera conservarla, sino porque era testimonio de que hasta las heridas más profundas pueden transformarse en lecciones. Con el paso de los meses, las cosas se fueron acomodando como las piezas de un rompecabezas. Daniel se estabilizó en su trabajo, Lucas creció y la casa volvió a llenarse de risas en los fines de semana. A veces, cuando los veía llegar, me recordaba a los viejos tiempos. Cuando mi esposo regresaba del taller con las manos llenas de polvo y el alma llena de esperanza. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, escuché la voz de Lucas desde el patio. Abuela, el rosal tiene flores. Gritó emocionado, corrí hacia afuera. Efectivamente, el rosal que habíamos plantado juntos tenía su primera flor completamente abierta.
Era de un color rojo intenso, como si concentrara en sus pétalos toda la fuerza de lo vivido. Me quedé observándola, conmovida. «¿Ves, Lucas?», le dije. «Las flores solo crecen donde hay paciencia. ¿Y si alguien las pisa?», preguntó con preocupación. «Entonces, las volvemos a plantar», respondí. «Lo importante es no dejar que la tierra se seque». Esa noche me senté junto a la ventana, con la lámpara encendida y una taza de té entre las manos. Afuera, la luna bañaba el jardín con su luz blanca. Pensé en todo lo que había pasado, los gritos, la soledad, el perdón. Y supe que cada etapa, por dolorosa que fuera, había tenido su razón a veces. La vida te empuja a perderlo todo para que descubras que no necesitabas tanto. Aprendí que el respeto empieza por uno mismo, y que el amor verdadero no se impone, se gana con el alma tranquila. Esa noche, antes de dormir, miré una última vez el rosal desde la ventana. Me pareció escuchar la voz de mi esposo. Suave, casi como un suspiro: «Lo hiciste bien, Rosario. Lo hiciste bien». Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo, sin rencor y sin nostalgia. El invierno llegó despacio, con ese aire frío que parece colarse hasta los huesos. Las mañanas se llenaron de neblina y el sonido del viento entre las ramas se volvió mi compañía más constante. Pero no me sentía sola. Había aprendido a disfrutar la quietud. Ya no esperaba visitas, ni disculpas, ni siquiera explicaciones. Me bastaba con abrir los ojos y saber que cada día era mío, sin miedo a que alguien me gritara o me hiciera sentir que sobraba en mi propia casa. Daniel seguía viniendo con frecuencia. A veces se quedaba a dormir con Lucas los fines de semana. Habíamos formado una rutina serena: cocinar juntos, escuchar música antigua y cenar bajo la lámpara del comedor. Cada momento era una forma silenciosa de sanar lo que el orgullo había destruido. Lucas, con su risa inocente, había logrado unirnos de nuevo. Una tarde de diciembre, mientras doblaba ropa, escuché que alguien golpeaba la puerta. Era Clara. No la esperaba. Vestía un abrigo gris, el cabello recogido, y en los ojos traía una mezcla de pena y calma. «Buenas tardes, doña Rosario», dijo, con voz suave. La invité a pasar. Ya no había rencor en mí, solo una curiosidad tranquila. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, nerviosa. «No quise venir antes, pero ¿necesitaba agradecerle? ¿Te agradecerme?», pregunté, sorprendida. Sí, asintió. «Por enseñarme que el respeto no se impone, se gana». Me llevó tiempo entenderlo, pero ahora lo sé. Su sinceridad me conmovió. No le respondí de inmediato. A veces el silencio es la mejor manera de recibir una disculpa. Me habló de su nuevo trabajo, de cómo había aprendido a vivir sola, de las cosas pequeñas que antes no valoraba. Pensé que no era capaz de seguir adelante sin Daniel, dijo. Pero descubrí que la vida siempre te da otra oportunidad cuando dejas de buscar culpas. Asentí lentamente. Eso es crecer. Clara, entender que nadie te debe felicidad, que tienes que construirla tú misma. Nos quedamos hablando largo rato, sin reproches. Cuando se levantó para irse, me abrazó. No fue un abrazo fingido. Fue el de alguien que reconoce, tarde pero sinceramente, el daño que causó. Después de que se marchó, me senté junto a la ventana. La tarde se tornaba dorada y el aire olía a pan recién hecho. En ese momento sentí que, de alguna manera, todo había encontrado su lugar. Clara había cambiado, Daniel había madurado y yo había aprendido a poner límites sin perder la ternura. Los días siguientes fueron tranquilos. Lucas empezó la escuela y cada tarde pasaba a verme antes de irse a casa. Siempre traía dibujos nuevos para mostrarme, flores, casas, árboles y casi siempre un sol grande en la esquina. Uno de esos días me dijo: «Abuela, cuando sea grande quiero ser como tú». Reí con ternura. «¿Y cómo soy yo, mi amor?». «Valiente», respondió con seguridad. «Papá dice que eres la persona más fuerte que conoce». Me quedé sin palabras, porque nunca me sentí valiente, solo cansada de que me pasaran por encima. Pero escucharlo de un niño, con esa sinceridad desarmante, me hizo pensar que quizá la fortaleza no siempre es ruido. A veces es simplemente no rendirse. Ese invierno, la casa volvió a llenarse de vida. Daniel me ayudó a pintar las paredes, Lucas colgó luces de colores, y yo preparé buñuelos para todos los vecinos. La gente del barrio venía a visitarme con frecuencia, y a menudo decían: «Doña Rosario, su casa huele a hogar». Y yo sonreía porque sabía que ese aroma no venía del guiso ni del café. Venía de la paz. Un domingo, mientras desayunábamos, Daniel me tomó la mano: «Mamá, hay algo que quiero decirte». Lo miré con atención. «He decidido vender mi apartamento y comprar una casa más cerca de aquí. Quiero estar contigo, pero respetando tu espacio». Sonreí emocionada. «Eso es lo que siempre quise, hijo. Que aprendieras a vivir sin olvidarte de dónde vienes». El sol entraba por la ventana, iluminando el mantel de flores que yo misma bordé hacía tantos años. En ese instante, sentí la presencia de mi esposo, invisible pero viva en la memoria. Él estaría orgulloso de ver cómo todo había vuelto a su lugar. Esa tarde, cuando Daniel y Lucas se marcharon, me quedé en el jardín contemplando el rosal.
Tenía más flores que nunca. Cada pétalo parecía un trozo de historia, uno por el dolor, otro por el perdón, otro por la esperanza. Y entendí que, al final, mi casa no era solo una propiedad, era el reflejo de mi alma. Me senté en el banco y cerré los ojos. Pensé en Clara, en Daniel, en Lucas, en mi esposo, en todo lo que la vida me había dado y quitado. Y me di cuenta de algo que me estremeció el corazón. No había sido una historia de pérdida, sino de transformación. Había pasado de ser la mujer que callaba para no incomodar, a ser la mujer que habla para no desaparecer. Había aprendido que la dignidad no se defiende con ira, sino con serenidad, que no hace falta gritar para ser escuchada, ni vengarse para sentirse libre. Esa noche, mientras la luna iluminaba el jardín, escribí las últimas líneas de mi cuaderno para Lucas. Hijo, si algún día alguien intenta quitarte tu voz, recuerda a tu abuela, no por lo que dijo, sino por lo que soportó sin dejar de ser ella misma. Porque el verdadero valor no está en ganar una pelea, sino en no perder la calma cuando la vida te pone a prueba. Cerré el cuaderno con una sonrisa y lo guardé en la repisa, junto al jarrón de flores secas. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio triste. Era el sonido de la paz que tanto me costó construir. El tiempo siguió su curso y con él, los días se llenaron de pequeñas rutinas que me daban sentido. Despertar temprano, preparar mi café, abrir las cortinas y ver cómo el sol bañaba las paredes, que un día fueron testigos de lágrimas y gritos. Ahora, esas mismas paredes parecían más claras, como si hubieran perdonado conmigo. A veces pienso que las casas sienten, que saben cuando el aire está cargado de tristeza y cuando, en cambio, está lleno de alivio. Mi casa volvió a respirar. Las flores del jardín crecieron fuertes, el olor a pan y a jabón volvió a ser el mismo que recordaba de los años en que Daniel era niño. Era como si todo se hubiera detenido por un tiempo solo para esperar que yo sanara. Un domingo, mientras barría el patio, Lucas apareció corriendo con su mochila. «Abuela, abuela», gritó, emocionado. Saqué la mejor nota de la clase. Solté la escoba y lo abracé con fuerza. «Sabía que lo lograrías, mi amor». Sacó de su mochila una hoja doblada y me la entregó con orgullo. Era un dibujo, una casa rodeada de flores, con 3 figuras tomadas de la mano. Una de ellas tenía el cabello blanco. «Somos tú, papá y yo», explicó. Miré el dibujo y sentí un nudo en la garganta. Le di un beso en la frente. «Gracias, Lucas. Este dibujo vale más que cualquier diploma». Cuando Daniel vino a recogerlo más tarde, nos sentamos a conversar. Me habló de su trabajo, de lo mucho que había cambiado desde que aprendió a poner límites, de cómo había encontrado paz en lo sencillo. Lo escuché con atención y cuando terminó, le dije, «¿Ves, hijo? Todo lo que parecía una pérdida, en realidad fue un renacer». A veces la vida nos quita lo que creíamos indispensable, solo para darnos lo que realmente necesitamos. Él asintió. «Tienes razón, mamá. Y lo que más necesitaba era verte sonreír otra vez». De esa noche, después de que se marcharon, abrí mi cuaderno de memorias. Cada página era una parte de mí, los miedos, las batallas, los silencios y los pequeños triunfos. Lo leí desde el principio y me di cuenta de algo hermoso. Ya no dolía. Había pasado de ser un testimonio de dolor a un diario de sabiduría. Decidí escribir una última entrada. Con mi mejor letra, puse, «Hoy entendí que no fue mi casa lo que defendí, sino mi derecho a existir con respeto. Y ahora que lo he recuperado, puedo descansar en paz, no porque esté cansada, sino porque al fin aprendí a vivir sin miedo». Cerré el cuaderno, lo até con una cinta roja y lo guardé en el mismo cajón donde conservo las escrituras de la casa. Tal vez algún día Lucas lo encuentre y entienda que el amor y la dignidad no se heredan con dinero, sino con ejemplo. Pasaron los meses y la vida siguió su ritmo. Clara llamó un par de veces más, siempre con palabras amables, siempre agradecida. Ya no había necesidad de volver a vernos, porque el perdón no siempre requiere presencia, solo sinceridad. Un día, mientras regaba las plantas, escuché a las vecinas hablar entre ellas. «¿Sabías lo que le pasó a doña Rosario?», decía una. «Sí, la que echó a la nuera. Pero ahora mírala, parece más joven que antes». Sonreí en silencio. No era juventud, era paz. Esa paz que llega cuando aprendes a cerrar las heridas sin rencor. Por las tardes me gusta sentarme en el mismo banco de siempre, con una manta sobre las piernas, a observar cómo el viento mueve las hojas del rosal. Cada flor que florece me recuerda una etapa superada. Las primeras, el dolor. Las segundas, la rabia. Las últimas, el perdón. Y entre todas ellas, una flor blanca que floreció sola, la más alta del arbusto. Esa, estoy segura, representa a mi esposo. Algunas noches sueño con él. Lo veo en el jardín, riendo, con las manos llenas de tierra y el corazón tranquilo. En mis sueños me dice, «Lo lograste, Rosario. Defendiste lo que construimos». Yo despierto con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. Es emoción, gratitud, amor que no se apaga. Un día, Daniel me trajo una sorpresa. «Mamá, ven, quiero mostrarte algo», dijo. Mientras me guiaba hacia el jardín,
En el rincón donde estaba el rosal, había colocado una placa pequeña de metal. En ella estaba grabada una frase: aquí floreció la fuerza de una mujer que no se rindió. No pude evitar llorar. Gracias, hijo, susurré. Este jardín ya no es solo mío, es de todos los que aprendimos de la vida. Desde entonces, cada vez que paso junto al rosal, toco la placa con la punta de los dedos. Es mi forma de recordar que la vida, por dura que sea, siempre puede convertirse en algo bello si la enfrentas con dignidad. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que aquella noche en que saqué a Clara de mi casa no fue un acto de rabia, sino de amor propio. Amor hacia la mujer que fui, hacia la madre que sobrevivió, hacia la persona que se negó a desaparecer. El respeto no se exige con gritos, sino con límites. Y a veces, poner un límite a tiempo es el gesto más grande de amor que puedes tener contigo misma. El viento sopla suave esta noche. El aroma de las flores entra por la ventana y escucho las risas de mis vecinos, la vida que sigue su curso. Yo, simplemente, sonrío. He aprendido que no se trata de olvidar, sino de transformar el dolor en raíces nuevas. Porque cuando una mujer recupera su voz, también florece el mundo que la rodea. El verano llegó con su luz dorada y el jardín se volvió un cuadro vivo. Las rosas florecieron en todos los tonos posibles y el aire estaba lleno del zumbido de las abejas y el canto de los gorriones. Cada día parecía una nueva oportunidad para agradecer. Yo, que antes me levantaba con el corazón encogido, ahora lo hacía con una sonrisa. Preparaba mi café, abría las ventanas y respiraba profundo, dejando que el olor a flores y tierra mojada me recordara que estaba viva. Un sábado, Daniel llegó con Lucas y una caja grande entre las manos. ¿Qué traen ahí?, pregunté curiosa. Un regalo, abuela, dijo Lucas, sonriendo. Lo hicimos juntos, abrieron la caja y sacaron un marco de madera tallada. Dentro había una foto nuestra, Daniel, Lucas y yo, de pie junto al rosal. En la parte inferior, una frase grabada en letras pequeñas: el amor que se defiende nunca se marchita. No pude contener las lágrimas. Los abracé a los dos, sintiendo que todo lo que había sufrido, todo lo que había perdido, finalmente tenía sentido. Aquella foto no era solo un recuerdo. Era una promesa de que mi historia no quedaría en el olvido. Después del almuerzo, Daniel me propuso algo. Mamá, estaba pensando, ¿qué te parecería escribir un libro con tus memorias? Lo que te pasó podría ayudar a muchas mujeres. Me reí, incrédula. Ay, hijo, ¿a quién le interesaría leer la historia de una vieja terca? A más personas de las que crees, dijo con firmeza. No todos tienen el valor de defender su dignidad como tú lo hiciste. Su idea me rondó la cabeza todo el día. Esa noche, cuando el silencio llenó la casa, abrí mi cuaderno de nuevo. Lo miré largo rato antes de escribir una sola palabra. No buscaba fama ni aplausos. Solo quería dejar una huella, algo que dijera que estuve aquí, que amé, que resistí y que, a pesar de todo, nunca perdí la fe. Comencé con lo más simple. Me llamo Rosario y esta es la historia de cómo recuperé mi voz. Durante semanas, escribí sin prisa. Cada palabra era una cicatriz cerrando, cada recuerdo un hilo que volvía a tejerme. Escribí sobre el dolor, sobre la culpa, pero también sobre el perdón y la ternura. Recordé a mi esposo, a mis hijos de pequeños y a esa versión de mí misma que tantas veces quiso rendirse. Un día, mientras escribía en el patio, Lucas se acercó curioso. ¿Qué haces, abuela? Escribo mi historia, mi vida. ¿Puedo leerla cuando sea grande? Claro que sí, mi amor. Pero prométeme algo, cuando la leas, no sientas tristeza, siente orgullo, porque esta historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre lo que decidí no dejar que me hicieran más. Él asintió con una seriedad que me conmovió. A veces, los niños comprenden más de lo que aparentan. Con el tiempo, mi casa se convirtió en un lugar de encuentro. Las vecinas venían por las tardes, conté pan recién horneado y compartíamos historias. Algunas lloraban, otras reían. Muchas me decían, Doña Rosario, usted me dio valor para decir basta. Y yo sonreía, sin darme importancia, pero por dentro sentía una calidez inmensa. Tal vez ese era mi propósito, inspirar sin buscarlo. Una de esas tardes, Clara apareció de nuevo. Esta vez no como una sombra del pasado, sino como una visitante que llegaba sin miedo. Traía una bolsa con pan y una sonrisa tímida. Pensé que podríamos merendar juntas, dijo. La invité a pasar. Lucas corrió a abrazarla, y esa imagen, mi nieto riendo con su madre y conmigo en la misma mesa, fue una de las más hermosas que he vivido. Conversamos sobre la vida, sobre los caminos que se bifurcan y se vuelven a encontrar. Clara me contó que estaba estudiando enfermería. Quiero ayudar a los demás, Doña Rosario. Quiero hacer algo bueno con el tiempo que me queda, dijo. Con los ojos brillantes, le respondí con dulzura, nunca es tarde para empezar a sanar. Clara, a veces, la vida te da segundas oportunidades disfrazadas de vergüenza. Pero siguen siendo oportunidades. Pasaron las horas y, cuando se marchó, me dejó una sensación de cierre. Como si el último nudo del pasado se hubiera desatado por fin.
Esa noche, mientras el cielo se teñía de rojo, me senté en el banco del jardín. El rosal estaba lleno de flores, más hermoso que nunca. Y entonces lo comprendí, ese rosal era mi historia. Había soportado tempestades, cortes y sequías, pero seguía floreciendo. Cerré los ojos y le hablé en silencio a mi esposo. ¿Ves, amor? No gané dinero, ni fama, ni lujos, pero gané algo mejor, la paz. Y en ese momento, una brisa suave recorrió el jardín, moviendo las hojas como si él me respondiera desde algún lugar donde el tiempo no duele. Desde entonces, cada mañana empiezo mi día con la misma frase: gracias por lo que tuve, por lo que perdí, y por lo que aún florece. Mi casa ya no es solo un lugar, es mi testimonio, un recordatorio de que, incluso cuando la vida te arrincona, puedes levantarte con dignidad, sin odio, sin miedo. Y si alguien me preguntara hoy si valió la pena, respondería sin dudar, sí. Valió cada lágrima, cada silencio, cada noche de soledad, porque al final, la mujer que un día fue llamada vieja por desprecio, se convirtió en raíz, en fortaleza, en ejemplo. Y eso no me lo quita nadie con el paso de los años. Mi casa se fue llenando de fotografías, recuerdos y plantas nuevas. Cada objeto tenía una historia, una huella de lo que había sido y de lo que aprendí a dejar atrás. Había paz en los pasillos, risas en las paredes. Y una fragancia a tierra húmeda que me recordaba constantemente que seguir viva ya era un regalo. Me he dado cuenta de que el tiempo no cura las heridas. Lo que hace es enseñarte a mirarlas sin dolor. Las cicatrices se vuelven parte de uno, como las grietas de mi casa. No intento ocultarlas. Al contrario, las dejo a la vista porque son la prueba de que sobreviví un día. Mientras regaba las flores, Lucas me dijo: abuela, ¿tú nunca te enojas? Reí con ternura. Claro que me enojo, mi amor, solo que ahora elijo en qué gastar mi enojo. Antes me dolían las palabras, ahora solo me duele lo que calla el amor. ¿Y cómo se hace para no guardar rencor?, preguntó con su voz curiosa. Se aprende, le respondí. No el mismo día que te hieren, pero un día cualquiera, cuando te das cuenta de que el rencor pesa más que la herida. Lucas asintió, como si esas palabras hubieran encontrado un lugar en su memoria. En él veía el reflejo de todo lo que había querido construir. Un corazón libre del veneno que alguna vez intentaron sembrarme. Daniel llegó poco después con una sorpresa. Mamá dijo con una sonrisa nerviosa: hay algo que quiero contarte. Lo miré con atención, y él continuó: conocí a alguien. No es como Clara, es distinta, tranquila, amable. Y me hace bien. Le tomé las manos, dijo: no necesitas mi aprobación para volver a amar. Pero si quiero darte un consejo, no busques a alguien que te admire, busca a alguien que te respete. La admiración pasa, el respeto se queda. Su rostro se iluminó con una expresión que hacía años no veía: esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que Daniel había cerrado por completo el círculo del dolor. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, abrí la ventana de mi habitación. Afuera, la luna se reflejaba sobre el jardín y el rosal, aquel que plantamos juntos, seguía floreciendo. Me senté en la cama y pensé en todo lo que había vivido. En aquella mujer que una vez tembló ante un grito, y en la mujer que ahora podía dormir en paz sabiendo que ningún grito volvería a romper su alma. Pasaron los meses, y la vida me regaló otra alegría. Daniel se comprometió, y la primera persona que quiso contarle fue a mí. Mamá, quiero que vengas a la boda, me dijo con una sonrisa que me devolvió años de juventud. Lo abracé, sin poder contener las lágrimas. Por supuesto que iré, y no para verte casarte, sino para verte feliz. El día de la boda, me vestí con mi mejor vestido, aquel color lavanda que tanto le gustaba a mi esposo. Cuando llegué al salón, Daniel me tomó del brazo y me susurró: papá estaría orgulloso de ti, y en ese instante, sentí que, de algún modo, también estaba allí. Durante la ceremonia, observé a todos los presentes, los rostros sonrientes, la música suave, el aroma de las flores. Y me di cuenta de que la vida siempre se encarga de reparar lo que el tiempo daña. Tal vez no de la forma que uno imagina, pero sí de la que uno necesita. Clara también estaba allí. Me vio a la distancia y con una sonrisa discreta inclinó la cabeza en señal de respeto. Yo le devolví el gesto. No hacía falta decir nada más. A veces, un silencio amable vale más que 1000 palabras tardías. Después del brindis, Daniel pidió la palabra. Quiero dedicar unas palabras a la persona que me enseñó lo que significa amar con dignidad, dijo. Mirando hacia mí me puse nerviosa, pero él continuó: mi madre me enseñó que el respeto no se negocia, que el amor sin límites no es amor, sino miedo, y que, aun en los momentos más duros, uno puede mantenerse de pie sin gritar, sin odiar. Gracias, mamá, por recordarme que la verdadera fuerza está en el corazón. Todos aplaudieron. Yo, con el alma llena, solo pude sonreír. No por vanidad, sino por gratitud, porque supe que mi historia, aquella que comenzó con lágrimas, ahora se contaba con orgullo. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela frente a la foto de mi esposo.
¿Escuchaste lo que dijo nuestro hijo? Susurré con la voz quebrada. Lo logramos, amor. Todo lo que soñamos para él se cumplió, y por un instante el viento movió la cortina como si me respondiera con ternura. Con el paso de los días, seguía escribiendo. Ya no para sanar, sino para agradecer. Empecé a recibir cartas de mujeres del barrio. Algunas jóvenes, otras mayores, contándome sus historias. Me decían que mi calma les había dado valor, que mi ejemplo las había animado a poner límites, a defender su voz. Yo respondía a cada una con cariño, escribiendo despacio, letra por letra, con la certeza de que cada palabra era un abrazo. Porque entendí que cuando una mujer se atreve a contar su verdad, sin miedo ni vergüenza, abre el camino para que otras también lo hagan. Un atardecer. Lucas llegó corriendo, agitado. Abuela, mi maestra leyó tu historia en clase, dijo, emocionado. Todos dijeron que eres increíble. Le sonreí con ternura. No soy increíble, mi amor. Solo fui valiente cuando ya no quedaba otra opción. Me abrazó con fuerza. Y en ese abrazo sentí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Esa noche, al mirar el cielo, comprendí que mi historia no era solo mía. Era la historia de muchas mujeres que alguna vez fueron llamadas viejas, tercas o molestas solo por no dejarse humillar. Y con el corazón tranquilo, murmuré para mí misma, si alguna vez dudé de mi valor. Hoy la vida me lo recuerda con flores. El viento sopló suave, haciendo que el rosal se meciera bajo la luna, y entendí que mi voz, aquella que un día fue silenciada por un grito, ahora florecía en cada rincón, donde alguien aprendía a decir basta, con serenidad. El otoño llegó con un aire tibio y hojas que caían despacio, como si el tiempo también se tomara un respiro. Yo seguía con mis rutinas, levantarme temprano, cuidar las plantas, escribir un poco y tomar té en el jardín. La vida, en su simpleza, se había vuelto un regalo diario, un día. Mientras limpiaba la repisa, donde guardo mis fotografías, me detuve a mirar una de las más antiguas. Mi esposo, Daniel pequeño en brazos y yo más joven, con el cabello suelto y una sonrisa que ya casi no recordaba. Me quedé observándola largo rato y por primera vez, en lugar de nostalgia, sentí gratitud. Aquella mujer que fui merecía mi ternura. Había soportado demasiado, pero también había amado con todo. Me senté en el sillón, junto a la ventana, la foto en las manos, y pensé en cómo el tiempo cambia la forma de ver la vida. Antes, medía mi valor por lo que hacía por los demás. Ahora, lo mido por lo que me atrevo a hacer por mí. No fue egoísmo, fue supervivencia. Aprendí que una mujer que se respeta a sí misma enseña a los demás cómo deben tratarla. Lucas llegó al rato con su uniforme de colegio. Venía radiante de abuela, gané el concurso de redacción, dijo, agitando una hoja con su nombre. ¿De qué escribiste? Pregunté, sonriendo, sobre ti. Su voz era clara y segura. El tema era una persona valiente que admiro. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Y qué dijiste de mí? Que fuiste valiente sin gritar y que me enseñaste que el silencio también puede tener fuerza. Sus palabras me atravesaron el alma. Lo abracé, conteniendo las lágrimas. En ese momento supe que, aunque el tiempo borrara mi nombre, el ejemplo quedaría grabado en su corazón más tarde. Mientras él hacía su tarea, encendí la radio. En una estación local estaban leyendo historias enviadas por oyentes. De pronto, reconocí mi propia voz escrita. Alguien había enviado un fragmento de mi cuaderno sin que yo lo supiera. Era Daniel. La locutora leía con emoción. Defender mi casa no fue un acto de rabia, fue un acto de amor. Porque cuando uno permite que lo humillen en su propio techo, el alma se vuelve huésped en su propia vida. Me llevé una mano al pecho. Escuchar mis palabras en boca de otro fue como verme desde afuera y entendí que, de alguna manera, ya no era solo una historia mía. Era una historia que podía pertenecer a cualquiera que alguna vez fue silenciada. Esa noche, Daniel me llamó. ¿Te enojaste?, preguntó con tono nervioso. ¿Por qué habría de hacerlo? Por haber enviado tu texto sin decirte. No, hijo, le dije sonriendo. Me diste un regalo que no sabía que necesitaba. Gracias por hacer que mi voz llegara más lejos. A la mañana siguiente tocaron a la puerta. Era una periodista de la radio. Doña Rosario, muchas personas nos han escrito después de escuchar su historia. Queremos entrevistarla. Su mensaje ha conmovido a muchas mujeres. Me sorprendió, pero acepté. No por vanidad, sino porque sentí que debía hacerlo. El día de la entrevista, me senté frente al micrófono, las manos ligeramente temblorosas. La periodista me preguntó cómo encontró el valor para defenderse. Pensé un instante y respondí con calma, el valor no llega de golpe. Nace cuando te das cuenta de que quedarte callada duele más que hablar. No lo hice por orgullo, lo hice porque merecía paz. Hubo un silencio en la sala, de esos que no incomodan, sino que se sienten. Y entonces supe que mis palabras estaban llegando donde debían. Después de la entrevista, muchas mujeres me buscaron.
Algunas me contaron sus historias, otras simplemente querían abrazarme. Yo las escuchaba con la paciencia que el tiempo enseña. En cada una veía un reflejo de mí misma. Mujeres cansadas, valientes, invisibles para el mundo, pero fuertes en silencio. Una de ellas me dijo llorando: «Gracias, doña Rosario. Por su culpa, hoy me animé a volver a casa y poner límites». Le tomé la mano y le respondí: «No por mi culpa, hija, por tu valor. Yo solo encendí la vela, tú la mantuviste viva de esa noche». Al llegar a casa, me senté en el jardín. El cielo estaba cubierto de estrellas y el aire tenía ese aroma dulce de las noches tranquilas. Cerré los ojos y me dejé envolver por el sonido de los grillos. Pensé en la cadena de mujeres que vinieron antes de mí, mi madre, mi abuela, mis tías. Mujeres que también callaron demasiado. Quizá ellas no tuvieron la oportunidad de hablar, pero gracias a ellas yo sí pude hacerlo. Y tal vez, gracias a mí, otras podrán hacerlo también. El viento sopló suave, moviendo las ramas del rosal. En ese susurro sentí la voz del pasado, pero ya no dolía. Era una voz que decía: «Descansa, Rosario. Ya cumpliste». Miré el cielo una vez más y sonreí. No por orgullo, sino por paz. Por saber que la historia, que comenzó con un grito, terminó con un suspiro de gratitud, porque, al final, la vida siempre pone a cada uno en el lugar que merece. Y el mío, al fin, era la calma. El invierno volvió, pero esta vez no trajo tristeza. El aire frío tenía un sabor distinto, más suave, más sereno. Las noches eran largas, sí, pero no vacías. Aprendí que la soledad no siempre es castigo. A veces, es el espacio donde uno por fin puede escucharse sin interrupciones. Me gusta sentarme cerca del fuego y recordar, no con nostalgia, sino con gratitud. Cada recuerdo tiene su sitio, como los libros en la repisa que ordeno con cuidado. Hay días que pienso en Clara y ya no me duele. Me pregunto cómo estará, si habrá encontrado su camino. Quiero creer que sí, porque nadie debería cargar toda la vida con los errores que cometió en la juventud. Daniel viene todos los fines de semana, acompañado de Laura, su nueva esposa. Es una mujer amable, de voz pausada y mirada clara. La primera vez que la conocí, me trajo un ramo de lavandas y me dijo: «Daniel me habló mucho de usted, doña Rosario. Espero poder aprender de su calma». Sonreí. La calma no se enseña, hija. Se gana, a veces con lágrimas. Lucas, que ya es casi un adolescente, no se separa de su cuaderno de dibujo. Cada vez que viene, me muestra sus nuevos bocetos, casas, jardines, árboles. A veces me pide consejos, pero casi siempre lo dejo crear libremente. Su imaginación es tan limpia, tan distinta al peso, que alguna vez cargó este hogar de una tarde. Mientras él dibujaba, me miró con seriedad: «Abuela, si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿lo harías?». Lo pensé unos segundos antes de responder: «No, mi amor, porque si cambiara algo, quizás no estaría aquí contigo». Él sonrió y volvió a su dibujo, y yo entendí que esa era la respuesta más sincera que podía dar. El tiempo ha hecho su trabajo conmigo. Mis manos tiemblan un poco, mis pasos son más lentos y mi voz se ha vuelto más suave. Pero mi espíritu sigue tan firme como cuando defendí esta casa. A veces las vecinas me piden consejo. Otras simplemente vienen a sentarse en silencio porque dicen que aquí se respira paz. Un día, una de ellas, una joven llamada Rosa, que estaba pasando por un matrimonio difícil, me dijo llorando: «No sé cómo tener su fuerza, doña Rosario». Le tomé la mano y le respondí: «La fuerza no se busca, hija. Llega cuando te das cuenta de que nadie más va a rescatar, cuando eliges cuidarte tú misma». Ahí aparece que ella sintió, con lágrimas en los ojos. Y supe que mis palabras habían llegado a donde debían. A veces pienso en la cadena invisible que une a las mujeres, madres, hijas, abuelas, nueras. Todas diferentes, pero con el mismo deseo de ser vistas, escuchadas y respetadas. Yo rompí el silencio que heredé, y si mi historia sirve para que otras lo hagan, entonces todo lo que viví habrá valido la pena. Esa noche, mientras el viento soplaba contra las ventanas, tomé mi cuaderno y volví a escribir. No sobre mí, sino sobre lo que había aprendido. La vida no siempre te da justicia, pero siempre te da oportunidades. Perdona. No para olvidar, sino para no envenenarte. Defiende tu paz, aunque te quedes sola, porque la soledad digna vale más que una compañía que te humilla. Cerré el cuaderno con una sonrisa. A esas alturas, ya no escribía para recordar. Escribía para dejar huellas. Unos días después, Daniel me trajo una noticia que me llenó de emoción. «Mamá, tu historia se está compartiendo en redes. La gente la lee, la comenta, muchos dicen que les ha ayudado a tener valor». No supe qué decir. Me quedé callada, conmovida. Yo, que pasé años creyendo que mi voz no importaba, ahora era escuchada por personas que nunca conocería. «¿Y sabes qué me hace más feliz?», agregó Daniel. «Que no te convertiste en una mujer dura. A pesar de todo, sigues siendo dulce». Lo miré y le respondí con calma, porque entendí que la firmeza no necesita amargura. Puedes poner límites sin perder la ternura. Esa noche, mientras él y Laura se despedían, Lucas se acercó a mí con un cuaderno nuevo. «Es para ti, abuela. Quiero que sigas escribiendo.
Lo abracé con fuerza. Ese niño que un día me vio llorar en silencio, ahora era quien me enseñaba a seguir soñando. Después de que se fueron, me quedé sola en el jardín. El cielo estaba despejado y el rosal, a pesar del invierno, tenía algunos capullos cerrados. Toqué uno con la yema de los dedos y pensé, la vida es así. Aun cuando parece dormida, sigue preparándose para florecer. Cerré los ojos y escuché el silencio. Ya no era un silencio vacío. Era el sonido de la paz que se construye después de haberlo perdido todo y haberse reconstruido desde adentro. La casa, mi vieja casa, ya no me pesa. Es mi refugio, mi memoria, mi testigo. Cada grieta en la pared es una línea de mi historia, y cada flor que crece afuera es un capítulo nuevo que aún se escribe, incluso sin mí. He comprendido que la dignidad es una forma de herencia. No se deja en testamentos, sino en las almas de los que te observan. Y si un día, cuando yo no esté, Lucas pasa frente a esta casa y recuerda que aquí vivió una mujer que no se dejó borrar, entonces habré cumplido mi propósito. Apagué la luz. Dejé el cuaderno sobre la mesa y susurré al viento, gracias, vida, gracias por devolverme la voz. Y el viento, como tantas veces, respondió moviendo suavemente las flores del rosal. Los años siguieron su curso con la calma de un río que ya ha aprendido su camino. Mis días eran simples, pero llenos de sentido. Por las mañanas, me despertaba con el canto de los pájaros y preparaba mi café mientras el sol se filtraba entre las cortinas. Cada amanecer era una bendición que agradecía en silencio, una forma de decirle a la vida, todavía estoy aquí y sigo aprendiendo. Daniel, Laura y Lucas venían cada domingo. Era nuestro ritual. Almorzábamos en el jardín, bajo la sombra del limonero, y luego tomábamos té, mientras el viento movía las hojas del rosal. Me encantaba escucharlos reír. El sonido de sus voces llenaba cada rincón de la casa con esa alegría que antes había faltado. Un día, Lucas me dijo algo que me dejó sin palabras. Abuela, cuando sea grande quiero ser escritor. Quiero contar historias como tú, sonreí con ternura. ¿Y sobre qué vas a escribir? Sobre la gente que se levanta cuando otros los hacen caer. Sobre ti sentí un nudo en la garganta. No hay premio mayor que convertirse en ejemplo para alguien que amas. Esa noche, mientras me quedé sola, pensé en las vueltas de la vida. Años atrás, una palabra dicha con desprecio me había hecho sentir pequeña, insignificante. Y ahora, esas mismas heridas eran las raíces de mi fortaleza. Lo que un día me dolió, hoy me daba voz. Abrí el cajón del aparador y saqué el viejo cuaderno donde escribía mis pensamientos. Estaba gastado, las hojas amarillentas, pero seguía siendo mi refugio. Lo abrí por la primera página, donde escribí hace años. Me llamo Rosario y esta es la historia de cómo recuperé mi voz. Volví a leer todo, desde el principio. Cada línea era una prueba del camino recorrido. Las lágrimas, la soledad, el perdón, la reconciliación. Y me di cuenta de que ya no necesitaba escribir más. La historia estaba completa. Había empezado con dolor, pero ahora terminaba con amor. Decidí dejar el cuaderno en la repisa, junto al retrato de mi esposo. Quería que quedara allí como una semilla para quien quisiera aprender lo que la vida me enseñó a fuerza de coraje. Pasaron algunas semanas y una mañana, Laura vino a verme sola. Traía una sonrisa suave y una bandeja con pastel recién hecho. Doña Rosario dijo mientras servía té, sé que no soy su hija, pero me gustaría que me considerara como tal. Le tomé la mano y respondí con ternura, no hace falta que te lo diga, hija. Ya eres parte de mi familia desde el día que hiciste sonreír a mi hijo otra vez. Ella sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó con fuerza y en ese gesto sentí que el círculo de mi vida se cerraba en paz. Por las tardes, empecé a sentarme junto a la ventana, viendo el atardecer pintar el cielo con tonos dorados y rosados. Era mi momento favorito del día. El silencio ya no me dolía. Ahora me hablaba. Me decía que había cumplido, que había sembrado amor en los corazones que me rodeaban. Una tarde, Lucas llegó corriendo, emocionado. Abuela, publicaron tu historia en un libro. Me quedé inmóvil. ¿Qué dices, niño? Papá y la maestra del colegio la mandaron a una editorial. Dijeron que muchas personas querían leerla. Daniel llegó poco después con el libro en las manos. En la portada había una ilustración de una casa con un rosal al frente. El título era simple, La casa de Rosario. Tomé el libro entre mis manos, temblorosas. Sentí un calor recorrerme el cuerpo, una mezcla de orgullo, gratitud y asombro. Nunca imaginé que mis palabras llegarían tan lejos, susurré. Mamá, dijo Daniel con voz emocionada. Tus palabras cambiaron mi vida, y ahora están cambiando la de otros. No pude evitar llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de plenitud. Había empezado escribiendo para sanar, y terminé sanando a otros sin proponérmelo. Esa noche, mientras leía mi historia impresa en páginas nuevas, comprendí algo profundo. La vida siempre devuelve lo que uno siembra, aunque a veces lo haga en forma de flores, otras en forma de palabras. Los días que siguieron fueron tranquilos. Me sentía ligera, completa.
A veces me sorprendía al ver mi reflejo en el espejo, el cabello más blanco, las manos marcadas por el tiempo, pero los ojos tenían la luz de alguien que ya no temía nada. Una tarde, mientras Daniel y Laura me ayudaban en el jardín, Lucas se acercó con el libro en las manos. «Abuela, ¿te puedo leer un pedacito?», preguntó. «Claro, mi amor». Abrió una página al azar y leyó: «El respeto no se impone con gritos. Se cultiva con dignidad, se defiende con silencio, y se gana con amor propio». Cerró el libro y me abrazó. Esas palabras son las más bonitas que he leído. Le acaricié el cabello y susurré: «No son solo palabras, Lucas. Son promesas. Que nunca permitas que nadie te haga sentir pequeño. Ni en una casa, ni en el mundo». El sol se escondía lentamente, tiñendo de dorado las paredes viejas de mi casa. Me quedé mirando el jardín, donde el rosal seguía floreciendo, como si me recordara que la belleza más duradera es la que nace del dolor transformado. Y allí, entre las risas de mi familia, el olor a tierra y el sonido de la vida volviendo a empezar, entendí algo que siempre había estado frente a mí: que el verdadero triunfo no es vencer al otro, sino vencer el miedo a perderse a uno mismo. Mi historia ya no me pertenecía. Ahora era de todas las mujeres que necesitaban escuchar que todavía podían levantarse, hablar, vivir y florecer. Los días ahora pasan más despacio, pero con una suavidad que agradezco. Ya no tengo prisa por nada. Todo lo que alguna vez esperé de la vida, de alguna forma, me fue dado. No en el momento que imaginé, ni del modo que soñé, pero sí con la precisión de quien entiende que el tiempo tiene su propio lenguaje. Mi cuerpo empieza a cansarse. Hay mañanas en que me cuesta levantarme y mis manos tiemblan más de lo habitual. Pero mi espíritu sigue despierto. Cada día lo dedico a algo pequeño: regar las flores, escribir una carta, llamar a una vecina que necesita hablar. Me he convertido en lo que alguna vez soñé ser: una mujer en paz consigo misma. Una tarde, mientras ordenaba mis cosas, encontré un pañuelo que perteneció a mi madre. Estaba guardado dentro de un cajón que casi nunca abría. Era blanco, con bordes de hilo azul. Lo tomé entre mis manos y sentí un escalofrío dulce, como si su presencia llenara la habitación. Recordé sus palabras, aquellas que tantas veces escuché de niña: «Rosario, cuando la vida te grite, no grites más fuerte. Guarda silencio, espera y luego actúa». El silencio de una mujer sabia vale más que 1000 voces enojadas. Sonreí, porque sin saberlo, había vivido toda mi historia siguiendo ese consejo. Mi silencio no fue rendición, fue fuerza. Y mi acción, aunque tardía, fue justicia. Daniel vino a verme esa tarde. Se sentó conmigo en el patio, mientras el sol bajaba lento detrás de las casas. «Mamá», me dijo, «estuve leyendo los comentarios de las personas sobre tu libro. Muchos dicen que les cambió la vida». «¿De verdad?», pregunté, con una mezcla de sorpresa y ternura. «Sí. Algunos cuentan que, después de leerte, se animaron a dejar relaciones que los lastimaban. Otros, que aprendieron a perdonar». Me quedé callada un instante. «Entonces valió la pena», dije finalmente. «Todo. Las lágrimas, las noches solas, las heridas. Todo valió la pena». Daniel me miró con cariño. «Mamá, ¿sabías que una escuela está usando tu historia en sus clases de literatura? Los chicos analizan tus palabras, dicen que eres ejemplo de fortaleza». Reí suavemente. «Yo solo fui una mujer defendiendo su lugar. Hijo, no soy heroína». «Eso es precisamente lo que te hace admirable», respondió él. Mientras conversábamos, Lucas salió al jardín con una cámara vieja en las manos. «Quiero grabarte», abuela dijo con emoción. «Quiero tenerte guardada para siempre». Reí y me dejé convencer. Me senté en el banco de madera, frente al rosal que tantas veces había cuidado, y él comenzó a grabar. «Dime», abuela preguntó, «¿qué es lo más importante que aprendiste en tu vida?». Pensé unos segundos antes de responder. Aprendí que el respeto empieza por uno mismo, y que cuando lo pierdes, nadie puede devolvértelo. Aprendí que hay que saber irse a tiempo, incluso de los lugares que uno ama, si en ellos ya no se siente paz. Lucas asintió, serio, como si comprendiera más de lo que sus pocos años deberían permitirle. «¿Y el amor?», preguntó con curiosidad. Sonreí. «El amor no se mide por lo que aguantas, sino por lo que cuidas sin perderte a ti mismo». Apagó la cámara y corrió a abrazarme. «Te voy a recordar así», abuela susurró, «con flores, con calma y con esa sonrisa». Lo abracé fuerte. Ese momento, más que cualquier libro o aplauso, fue mi verdadero legado. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las hojas del jardín, abrí el libro La casa de Rosario. Leí algunas páginas y me encontré con una frase que me hizo cerrar los ojos. «A veces, perder una casa es la única forma de volver a habitar el alma». Lloré. No de tristeza, sino de reconocimiento. Porque sí, lo había perdido todo por un tiempo: la calma, el respeto, la armonía. Pero cuando defendí mi hogar, cuando puse límites sin gritar, recuperé algo mucho más grande: mi alma. Poco a poco, la noche se llenó de silencio. El reloj marcaba las 10 y la luna se asomaba entre las ramas del limonero.
Me quedé mirando el jardín, respirando el aroma a jazmín que venía del fondo. Y pensé en todo lo que esa tierra había visto, mis lágrimas, mis pérdidas, mis victorias silenciosas. De pronto, me di cuenta de que ya no temía nada, ni a la soledad, ni al paso del tiempo, ni a la muerte. Porque entendí que morir no es desaparecer, es dejar floreciendo lo que sembraste en los demás. Y yo había sembrado respeto, amor y fortaleza. Apagué la lámpara, miré una vez más el cuaderno en la mesa y susurré: gracias, vida, por no darme todo, pero sí darme lo justo. Y con esa gratitud en el alma, me quedé dormida, con el sonido del viento acariciando las flores del rosal que tanto amé. La madrugada llegó suave, con una brisa tibia que se colaba por la ventana entreabierta. La luna aún iluminaba el jardín y el rosal se mecían despacio, como si alguien invisible los acariciara. Todo estaba en silencio, de ese silencio que no pesa, sino que abraza. Esa fue la última noche que dormí en mi casa. No lo sabía, pero la vida ya había decidido que mi historia estaba completa. A la mañana siguiente, Daniel me encontró en mi sillón favorito, envuelta en mi chal de lana y con el libro abierto sobre mi regazo. Parecía dormir. Mi rostro, dijeron después, tenía una expresión tranquila, casi sonriente, como si hubiera decidido partir justo en el instante perfecto, sin dolor, sin miedo, con el alma liviana. La noticia corrió por el vecindario, y pronto mi casa se llenó de gente, vecinos, amigos, mujeres que alguna vez vinieron a pedirme consejo, y hasta jóvenes que habían leído mi historia en la escuela. Algunos lloraban, otros guardaban silencio, pero todos coincidían en algo: aquella casa, con sus flores, su olor a pan y su luz suave, seguía viva. Daniel, con lágrimas silenciosas, recorrió cada rincón. Sobre la mesa, encontró mi cuaderno, el primero, el de las hojas amarillentas, con una nota escrita en la última página. Si lees esto, hijo, es porque ya descansé. No quiero flores en exceso ni lágrimas largas. Quiero risas, historias, y que sigas visitando el jardín. Si alguna vez dudas de quién eres, vuelve a esta casa. Aquí están tus raíces. Junto al cuaderno había una pequeña caja de madera. Dentro guardé 3 cosas: mi anillo de matrimonio, el pañuelo de mi madre y una llave. En la tapa, con letra firme, escribí: para Lucas, cuando entienda que la libertad también es herencia. El día de mi despedida, el jardín estaba lleno de luz. Daniel insistió en que no se vistieran de negro. Quiso que todos usaran colores claros porque, según él, mamá siempre fue un amanecer, no una sombra. Lucas, con apenas 17 años, habló frente a todos. Su voz temblaba, pero no de tristeza, sino de emoción. Mi abuela me enseñó que la dignidad es el único tesoro que no se guarda, se lleva en la mirada. Que el respeto no se exige con gritos, sino con ejemplo. Y que el amor más grande no es el que te retiene, sino el que te deja libre. Sus palabras tocaron a todos los presentes. Hubo silencio, ese silencio sagrado que solo existe cuando la verdad se pronuncia con el corazón. Después, Daniel caminó hasta el rosal y plantó una flor blanca junto a las demás. Ahora florecerás aquí para siempre, mamá susurró. Y el viento, como tantas veces antes, respondió moviendo suavemente las ramas. Pasaron los meses y mi casa siguió de pie. Lucas y su padre la conservaron tal como estaba, cuidando cada rincón. Los vecinos dicen que, en las tardes, cuando el sol cae, se puede oler el aroma del café recién hecho y escuchar el crujido del banco de madera. Dicen también que, a veces, el viento susurra mi nombre entre las flores. Lucas terminó sus estudios y se convirtió en escritor. Publicó su primer libro a los 22 años. El título era El jardín de Rosario. En la dedicatoria, escribió a mi abuela, que me enseñó que incluso el dolor puede florecer. Así fue como mi voz, la que, una vez fue silenciada por un grito, siguió viva en las páginas de otro. Mi historia, la de una mujer común, cruzó fronteras sin haber salido jamás de su hogar. Dicen que el alma no muere mientras alguien la recuerde. Y si eso es cierto, entonces yo nunca me fui. Sigo aquí en cada pétalo que cae del rosal, en cada taza de café compartida, en cada mujer que, al leer mi historia, decide ponerse de pie y decir con serenidad: hasta aquí. Porque al final, no se trata de ganar una batalla. Se trata de no perder la dignidad mientras la libras. Yo, Rosario Méndez, me fui tranquila. No dejé riquezas, ni grandes herencias, pero sí algo más valioso: la certeza de que una sola voz, dicha con calma, puede cambiarlo todo. Y así, entre el murmullo del viento y el perfume de las flores, mi casa sigue viva, llena de risas, llena de amor y llena de memoria. Porque las casas no mueren cuando las paredes se agrietan, mueren cuando se olvida lo que allí se aprendió. Y la mía, gracias a Dios, seguirá floreciendo por generaciones.